El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, y ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocieras, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. ¿Quién es Dios el Padre? Cuando uno, por primera vez, le dice a Jesucristo que le pida perdón por sus pecados, cuando uno viene al reino de Dios, cuando uno nace de nuevo, todo eso sucede a la misma vez. En el momento que uno nace de nuevo, uno nace en el Espíritu. Es el mismo momento que uno entra al reino de Dios. Y es el mismo momento donde el Creador se convierte en nuestro Padre. La ley nos presenta al Creador como Dios, pero la gracia nos revela al Creador como Padre. Jesucristo, en los 4 evangelios, tantas veces habló directamente de Dios el Padre. Él no lo mencionó en el Evangelio de Mateo. Él lo menciona 29 veces al Padre directamente. En el Evangelio de Marcos 2, en el Evangelio de Lucas 13 y en el Evangelio de Juan, Jesucristo habla directamente de Dios el Padre 99 veces. Eso significa que en total Jesucristo habló de Dios el Padre 143 veces directamente. Aquí en este texto que hemos leído del Evangelio del Señor Jesucristo, capítulo 14 del 1 adelante, no se turbe vuestro corazón. ¿Vosotros creéis en Dios? Bien, creed también en mí. En la casa de mi Padre, en la casa del Creador, nosotros cristianos, nosotros creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hay cosas que se comprenden por el corazón, pero que no se pueden explicar con la mente. El vocabulario humano se queda corto para explicar
expresar y comprender lo que es con esa palabra que nosotros llamamos la Trinidad de Dios. Esa palabra sí no aparece en la Biblia, pero sí describe la realidad de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y una de las cosas más importantes desde el principio para crecer sanamente en el Espíritu es tener una revelación, no una información, sino una revelación sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué es una revelación? Una revelación, según la Biblia, la palabra de Dios, es cuando Dios el Padre, o cuando Jesucristo personalmente, o cuando el Espíritu Santo nos revela a nuestro espíritu, a nuestro corazón, una verdad. Tú puedes leer una verdad y no la comprendes. Pero cuando el Señor te lo revela, el poder de la fe está en la revelación. La revelación, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, 10 y 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Revelación es cuando Dios el Eterno, el Padre, Jesucristo el Hijo de Dios, o el Espíritu Santo de Dios, a ti directamente, a tu espíritu, a tu vida, a tu corazón, te revela una verdad que realmente con la mente no se puede comprender. Pero la fe comprende más que la mente. La fe tiene una capacidad que la mente no tiene. La fe comprende los tiempos. La fe confía en la voluntad de Dios. La palabra fe significa tener confianza. Y nuestra confianza es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Para crecer sanamente en el Espíritu, es eminentemente importante tener una revelación sobre la persona de Jesucristo primero. ¿Quién es Jesucristo? Segundo, tener una revelación sobre Dios eterno, el Padre. Y tercero, sobre la persona Dios, el Espíritu Santo. Seas católico, evangélico, seas bautista, adventista, ortodoxo, todos nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si a uno de los tres, que son uno, lo rechazas, ya no eres un discípulo, un cristiano. Imposible. Imposible. Jesucristo y el apóstol Juan dice, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que no cree en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del Dios viviente. Es importantísimo tener una revelación sobre quién es Jesucristo. Jesucristo no es el hombre que fue adoptado por Dios. No, 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 no. Tampoco es un hombre que llegó a ser Dios. Tampoco. Tampoco es el Dios que vino a la tierra con apariencia de hombre. Tampoco. Tampoco es el Dios que se disfrazó de hombre.
Sobre el año 300 detrás de Cristo, uno de los primeros maestros de la iglesia escribió un libro sobre 88 herejías, falsas doctrinas sobre la persona de Jesucristo. En el año 300 detrás de Cristo ya habían 300 que él encontró, o mejor dicho, 88 herejías, doctrinas que no eran conforme a la palabra de Dios. Eran de sectas que hoy se encuentran de nuevo en muchas sectas. Es importante saber que Jesucristo es Dios. Él era Dios preexistente, es Dios completo, que el Verbo se hizo carne. Él no es el Dios que se mezcló con el hombre, tampoco el hombre que se convirtió en algún momento en Dios. Jesucristo tampoco fue adoptado por Dios. No. Jesucristo es Dios preexistente, juntamente con el Padre y juntamente con el Espíritu Santo. Luego es importante para crecer sanamente tener una revelación sobre quién es Dios el Padre. Porque en Jesucristo, el creador del macrocosmos, se convirtió en nuestro Padre. La ley te presentó a Dios como el Dios omnipotente, el Dios santo, el Dios que estaba escondido detrás de una cortina en el templo y donde el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a su presencia para buscar perdón de los pecados. Pero en Jesucristo, Dios el Padre se convirtió en nuestro papá. La Biblia dice en Romanos 8, en versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, querido Padre. Y el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, dice Romanos 8:17, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El nuevo nacimiento, el perdón de los pecados, nos convirtió en hijos de Dios. Gálatas, capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Nosotros somos, como dice también Efesios capítulo 1, Romanos 8, dice, somos adoptados. Pero hay una cosa ahora interesante, que la Biblia dice que somos nacidos por el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 1, nos dice incluso que somos nacidos por la palabra. Somos renacidos, no con simiente corruptible, sino con simiente incorruptible por la palabra. Y también primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria
que venció al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, la Biblia nos enseña, para que lo comprendamos, que somos adoptados, pero hay una cosa muy importante que tienes que saber con la adopción. Cuando eres adoptado, recibes el apellido de tu papá, pero no la misma sangre, el mismo ADN. Otra vez, cuando eres un hijo adoptado, en Alemania hubo un tiempo donde durante la guerra del Vietnam, muchas parejas alemanas que no podían tener hijos, adoptaron bebés de los boat people. Los boat people era la gente que huía en barcos desde Vietnam. Cuando los americanos se retiraron y Ho Chi Minh y todas las tropas del norte de de Vietnam, atacaron al sur, entonces muchos de los que habían colaborado con los americanos huyeron. Miles de barcos pequeños. Y a esos barquitos le llamaban boats people, la gente de los barcos. Y muchos de ellos llevaban bebés. Y había un barco alemán que se llamaba Cap Anamur. Y ese barco Cap Anamur fue a rescatar, porque mucha gente se moría en esos barcos pequeños, se hundían, se ahogaban. Y el barco Cap Anamur fue y rescató a muchos bebés cuyos padres murieron. Y esos bebés, como ninguna nación los quería recibir, ni Corea, ni Japón, ni otro, entonces lo trajeron a Alemania. Y muchos alemanes adoptaron a esos lindos niños de Vietnam. En mi escuela había muchos de ellos del Vietnam. Ellos eran de apariencia vietnamíes, pero sus papás eran alemanes. Y ellos hablaban un alemán excelente. Y tenían un DNI alemán, un apellido alemán. Pero ellos no tenían el ADN alemán. Cuando nosotros somos adoptados, significa que nos quedamos con la misma naturaleza. Pero hay un problema. Si nosotros seguimos con la naturaleza que tenemos, entonces algo no funciona. Porque si Dios el Padre quiere acercarnos y quiere que nosotros vivamos juntos bajo su gracia y que seamos partícipes de su naturaleza, entonces hay un problema. Porque nuestra naturaleza antigua no es compatible con la suya. Pero, por eso nosotros cuando vinimos a Jesucristo, el hombre viejo muere y en el bautismo, por eso el bautismo es tan importante, el hombre viejo es enterrado y tú resucitas como persona nueva. Ahí se cumple la palabra de segunda carta de Corintios 5, versículo 17. Si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Sí, la Biblia dice que somos adoptados, pero en verdad no somos adoptados. Somos nacidos de Dios. Porque la palabra para adopción en griego se llama huiotheia. Huiotheia significa adopción, pero esa palabra huiotheia significa convertirlo en un hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Y Dios el Padre se nos reveló a nosotros como el Padre. Por eso cuando nosotros hablamos con Dios, a eso le llamamos oración,
En esa oración, ¿cómo empieza la oración? Padre nuestro. Es importantísimo que nosotros cristianos, los que creemos en Jesucristo, tengamos una revelación que nos lleve a una relación profunda con Dios el Padre. Y sabes, querido oyente, me he dado una cosa cuenta, que no todos los cristianos han descubierto que Dios el Eterno es nuestro papá. El día que tú descubras que Dios el Padre es tu papá, te darás cuenta que Él no maldice a sus hijos. En el Antiguo Testamento había maldición, porque no eran hijos de Dios. Eran hijos de Israel, como se dice. Eran hijos de Jacob. Eran hebreos. Pero en Jesucristo, nosotros no somos judíos. Nosotros no somos hijos de Jacob. Y tampoco hijos de Isaac o de Israel. Nosotros somos hijos de Abraham, porque somos hijos de la fe. La fe, por la gracia, te convierte en un hijo. Dios el Padre es nuestro papá. Y es importantísimo que nosotros descubrimos a Dios el Padre como nuestro Padre. Cuando dice en Efesios capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pablo dice que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, y también dice, del cual es llamado toda paternidad en el cielo y en la tierra. En Dios el Padre es llamado toda paternidad. Interesante. Toda paternidad en el cielo y en la tierra. Dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Cuando dice en español que toda familia, la palabra familia se llama patria, de donde viene el nombre patria, pero también significa padre. De ahí viene el nombre padre, pater, patria. Pero hay una buena traducción que se puede traducir Efesios 3:15 así: de quien es nombrado toda paternidad. Toda paternidad. El Hijo, Jesucristo, según segunda carta de Corintios 13, versículo 14, el Hijo, cuando dice el apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Ahí aprendemos que Jesucristo se nos revela por la gracia, pero el Padre se nos revela por el amor, y el Espíritu Santo se nos revela por la íntima comunión con Él. Y ahora una cosa muy importante, querido oyente, y cuánto me encantaría enviarte este mensaje para que tú luego puedas oírlo, reenviarlo, estudiarlo. Si tú dices, pastor, me encantaría tener este estudio bíblico sobre quién es Dios el Padre. Si tú quieres este estudio bíblico, envíame un mensaje al 629 614 174. Otra vez, 629 614 174. Lo repito otra vez, luego lo último otra vez. 629
614-174. Y ahora quiero que estén atentos, querido oyente, porque ahora vamos a lo más importante. Atención. Todos nosotros tenemos en verdad 3 padres. Todo ser humano en verdad tiene 3 padres. Es el padre biológico, es el padre espiritual y es el padre celestial. Otra vez. Todos nosotros tenemos 3 padres o experimentamos normalmente 3 padres, que es el padre biológico. Luego, cuando uno viene al reino de Dios, existen padres espirituales. No todo pastor es un padre espiritual. Un padre espiritual no viene por una enseñanza, viene por una cercanía, por un trato, y se necesita tiempo. Y el tercer padre que todos tenemos es el Padre Celestial. Nunca esperes que tu padre biológico sea lo que solo puede ser tu Padre Celestial. Todos nosotros hemos tenido padres, de una o de otra forma. Algunos tuvieron buenos padres que lo hicieron lo mejor posible. Pero cuando venimos al reino de Dios, a la iglesia, también es bueno que el pastor se convierta con el tiempo en tu padre. Eso solo funciona si uno permanece tiempo en una iglesia. Y es importantísimo estar en una iglesia incorporado. Un padre espiritual, él puede bendecirte, él puede ayudarte de una forma que no te puedes imaginar. Lo repito, no todo pastor se convierte en un padre espiritual. No. Es algo en el espíritu. Casi no se puede explicar. Todos nosotros experimentamos un padre biológico, pero nunca. Y yo te recomiendo de todo corazón una cosa. No te frustres, no te amargues si tu papá en esta tierra no te pudo dar todo el amor que tú deseas. La vida es complicada. La vida es muy complicada. Y muchos papás, nadie le enseñó a ser un verdadero papá. Muchos padres luchan por sus familias trabajando duramente. Pero los hijos, ellos no solo están esperando al salario del padre que traiga el fin de mes a casa, no. Ellos están esperando a tener tiempo con el padre. El papá en casa es tan importante, querido oyente, tan importante. No hay ninguna mamá que pueda sustituir a un papá. Y no hay ningún papá que pueda sustituir a mamá. Pero, oíme atentamente, cuando no hay padre y cuando no hay madre en casa, en ese momento, el que toma lugar es Dios el Padre. Y Él rellena todo ese vacío en nuestro corazón. Yo, por ejemplo, yo tuve un papá, claro. Pero mi papá nunca nos pudo enseñar algo de amor. ¿Por qué no? Simplemente porque él mismo no lo recibió. Él no recibió ese cariño, ese cuidado, esa atención. Y si tú no lo recibes, no lo puedes dar. Mi padre, por ejemplo, jamás me dijo, hijo, lo has hecho bien. O
abrazar, jamás. Mi papá jamás me había abrazado. Bueno, me había puesto la mano al cuello para ahogarme, pero ese es otro tema. Pero abrazarme no. Pero voy a contar una cosa. Había mucho odio entre él y entre mí. Yo lo odiaba de todo corazón. Todo. Porque no recibí en aquel momento lo que yo deseaba. Pero un día, cuando conocí a Jesucristo personalmente, al poco tiempo, Dios, el Padre, el Eterno, o como Jesucristo le llama en Juan capítulo 17, el Padre Santo, el Padre Justo, el Padre de Jesucristo, se me reveló a mí personalmente. Así como tuve un encuentro con Jesucristo, tuve un encuentro con el Padre y con el Espíritu Santo. Y Dios el Padre me dijo en ese día: hijo, todo lo que tu papá nunca te pudo dar en esta tierra, yo lo seré para ti en toda eternidad. Dios el Padre llenó todo mi alma, mi corazón, con el amor que solo Dios el Padre puede rellenar un corazón. Todos los padres en esta tierra son imperfectos. El único Padre perfecto y eterno es nuestro Santo Padre, el Padre de Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial se nos revela, se nos acerca en el amor que Él nos demostró a través de Jesucristo. En el día en el cual uno tiene una revelación del Padre Celestial, en ese día, querido oyente, que da testimonio que anduviste el único camino y creíste a la única verdad y viviste la única vida que te lleva al Padre. Jesucristo, mira lo que Él dice. Él es el único. Él dijo: yo soy el camino. ¿Sabes, querido oyente? Jesucristo no es un camino. No, estás equivocado. Jesucristo es el único camino. Es la verdad, la única verdad, y la vida. Cuando dice la Biblia la vida, tienes que saber que en griego aparece una palabra que se llama Zoe, la vida de Dios. Nadie viene al Padre sino solo por mí. Solo en Jesucristo, el Creador, se convierte, mejor dicho, se nos revela, se nos acerca en nuestro Padre. Dios es tu papá. El día que tengas una revelación sobre la persona de Jesucristo, ese es el día que de verdad darás testimonio que pasaste por la única puerta, a través del único camino que te lleva al único Dios, al Padre. La vida de Jesucristo se puede expresar de una forma muy simple, en la misma vez y muy profunda a la misma vez. Atención, su relación era el Padre, su mensaje era el reino, su poder el Espíritu Santo y su vida es la gracia. Y como dije, Jesucristo habló 143 veces directamente de Dios el Padre. Impresionante. Solo en Jesucristo el Creador se convierte en nuestro papá. Sin Jesucristo somos criaturas. Por Jesucristo somos hijos de Dios. El eterno Hijo de Dios vino a ser Hijo del Hombre, para que el Hijo del Hombre
se puede convertir en hijos de Dios. El Señor Jesucristo nos enseñó la importancia de Dios el Padre. Como dije, esa palabra, patria, que significa familia, proviene de la palabra padre. El padre es muy importante para una familia. Muy importante. Toda familia necesita el amor de Dios el Padre Celestial y la presencia del Padre en la tierra. Necesita la presencia de Dios el Eterno y del Padre. El Señor Jesucristo menciona a Dios el Padre en 2 carta de Corintios 1:3, le llama el Padre de la misericordia. En Efesios 1:17 le llama el Padre de la gloria. En Santiago 1, capítulo 17, le llama el Padre de las luces. Y en Juan capítulo 17, Jesucristo le llama el Padre Santo, el Padre Justo. Y sabes, querido oyente, para nuestro desarrollo espiritual y como persona, es muy importante que sepas que el eterno Dios quiere ser tu papá, pero solo lo puede ser a través de su Hijo Jesucristo. Solo en Jesucristo, el Dios eterno se convierte en nuestro Padre. Pero hay una cosa. En el momento que tu papá es el Dios omnipotente, todo cambia. Porque si Dios el Padre es tu papá, Él te va a tratar como un padre, con la paciencia que tenía que tener un padre, con amabilidad, el cariño, el amor, el cuidado, la protección y la bendición que solo puede ser un padre. Es muy importante, querido oyente, que conozcas a Dios el Padre como tu papá. En mi caso, fue una cosa que no podía ser de otra forma. Déjame explicarte de la otra forma. A ver, yo nunca, como dije, tuve una buena relación con mi papá. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, ahí todo cambió. Yo le visité, le dije que le amaba, que le respetaba, aún todo lo que había hecho a nosotros. ¿Por qué? Porque era imposible odiar. Cuando Jesucristo llena tu corazón, es imposible tener odio, es imposible. Es que no funciona. Y yo fui a mi papá, le perdoné por todo lo que hizo. Le dije que le amaba, que le respetaba. En los últimos años de su vida tuvimos una buena relación. Tampoco en ese tiempo me dijo que me amó, porque no era posible, pero tampoco no importaba. Lo único que importaba era que yo le amaba. Si él nunca me dijo que me amaba, no importaba, tranquilo. Pero yo le amaba, eso era lo único que le importaba, lo que a mí me importaba. Tener paz con mi papá. Le visitaba. Él hacía un café muy raro, pero muy raro. Él calentaba el agua. Cogía un café que, a la verdad, era un poco agua con un poco de gusto de café, no era. Pero siempre me lo vivía. ¿Por qué? Porque estaba a solas con mi papá. Él nunca, jamás me abrazó. Nunca me acuerdo de ser abrazado.
Pero voy a contar una cosa, querido oyente. Y no me vengáis, por favor, con el rollo. Es que tiene un vacío en su alma. Mira. No tienes idea. No tienes idea. Y déjame explicarte por qué. Es igual el infierno que has pasado con tu papá en esta tierra. Pero el Padre Celestial lo puede cambiar todo. Hacía un poco tiempo que había conocido a Jesucristo. Y si tú eres ateo, agnóstico o de otra religión, y si tú ahora no me comprendes lo que yo voy a decir, yo te comprendo, tranquilo. Yo también era así, yo lo comprendo. Ni te rompa la cabeza. Si tú piensas imposible, tranquilo. Yo te comprendo. Te comprendo. Porque yo fui así. Pero yo tuve de verdad un encuentro con Jesucristo. A mí no me comieron el tarro. A mí no me lavaron el cerebro. A mí no me tomaron el pelo. Perdona, estás equivocado. Era el día 30 de abril, 1989. Domingo, 11:45 de la mañana. Jesucristo personalmente. He himself, Él mismo, Él personalmente. Tuve un encuentro con Él. En un milisegundo, no en un segundo, no en 0,5 segundos, no. En un milisegundo, todo cambió. Todo, absolutamente todo. Me lavó con su presencia, con su sangre, me perdonó los pecados, me dio vida eterna, encendió un fuego que nunca más se apagó, porque Él enciende el fuego, pero tú tienes que alimentarlo. Y nací de nuevo. Hay cosas que no quiero decirle al público, porque hay algunos que dicen, no, esto es imposible. Querido oyente, mire, le voy a contar una cosa. Yo estaba ahí. Yo lo experimenté. Habían testigos, pero el único que lo experimenté fui yo. Jesucristo, el Hijo de Dios, personalmente. Incluso me acuerdo de la hora. Cuando le conocí a Jesucristo, me escondí con una Biblia, que lamentablemente hasta hoy me duele un poquito el corazón, no mucho, pero un poco, cuando tengo que confesar que mi primera Biblia la robé. Pero bueno, años después quise llevarla de nuevo, pero Dios el Padre me dijo que no era necesario, porque esa Biblia fue escrita para pecadores y ladrones como yo era, y que esa Biblia había encontrado su destino. Me escondí. Empecé a leer la Biblia todos los días, 11 y algunos días 7 horas. Leí la Biblia completa, empezando el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 3 veces en 3 meses. 3 veces en 3 meses. Y me di cuenta de una cosa, que Jesucristo de verdad era el Hijo de Dios, y que Dios el Padre de verdad era Dios el Padre, y que el Espíritu Santo era de verdad el Espíritu Santo. Tenía un encuentro con Jesucristo, sí, pero había un deseo mío, conocer a Dios el Padre, lo mismo que conocí a Jesucristo. Y me acuerdo que me tomó el tiempo
para ayunar, verdadero ayuno, con agua 3 días, día y noche. No un Ramadán ni un rollo de esos, o un ayuno de Daniel, no, eso es un rollazo. Cuando uno ayuna como Dios manda, día y noche, sin comida. Que en otro día, en otro momento, ayuné 42 días y 42 noches, sin comer. Empecé en abril y terminé en junio. Pero en ese momento ayuné 3 días, con el deseo de conocer a Dios el Padre. Y abrí mi corazón y le pedí a Dios el Padre que le quería conocer. Más o menos las palabras que yo le dije fue esto. Porque en la iglesia donde yo me crecí en Alemania, era una típica iglesia alemana. Típica iglesia casi luterana. Algunas veces más frío que el beso de una suegra, como se dice aquí. No había ningún amor. Ellos decían, el amor se cree, no se tiene que sentir. El amor se tiene en el corazón. Me decían, no en la cara. Y yo me dije, algo está mal aquí, esto es apático, esto no puede ser. El amor te impacta completamente. Y si Dios el Padre es amor, yo no había experimentado el amor de Dios el Padre, y menos, ni había conocido a Dios el Padre. Ayuné 3 días en la desesperación de conocer a Dios el Padre más. No porque quería un milagro, no porque quería algo del Señor, no. Era simplemente que quería conocer a Dios el Padre, porque si era verdad que Jesucristo era el camino, la vida y la verdad, la única puerta a Dios el Padre, yo quería conocer a Dios el Padre. Y me acuerdo, estaba en un taller, en una nave, solo, leyendo mi Biblia como todas las mañanas. Y de repente, déjame decirlo como el gran predicador escocés Duncan Campbell lo decía. Y de repente, God came. Dios vino. God came. Yo estaba en aquella nave y de repente estaba leyendo la Biblia. Dios el Padre personalmente estaba ahí. No quiero contarte detalles, porque incluso cristianos ni me lo creen, pero no me importa. Si yo estaba ahí, fui yo el que lo experimenté. Yo estaba ahí, yo lo vi. No importa los detalles. Pero en ese momento, Dios el Padre se me acercó. Yo me arrodillé por respeto, por un profundo respeto, porque en la presencia de Dios el Padre hay un respeto que no te puedes imaginar. Hay un silencio. Cuando Dios el Padre viene, el sonido del mundo ya no se oye. Es un misterio. Cuando Él viene, el mundo pierde su voz. El ruido no se oye. Hay un silencio que no se puede explicar. No se puede explicar. Y me arrodillé. Y de repente, Dios el Padre se acercó. Me abrazó con un abrazo.
apóstol Pablo tenía razón. Y el apóstol Juan también, cuando dijeron Dios es amor. Me abrazó. Y ese abrazo se me quedó impactado en todo mi ser, todos mis genes. Y me dijo, hijo, lo que tu papá no fue en la tierra, lo seré yo en toda eternidad para ti. Y me dijo, lo mismo que es Luke Skywalker. Por eso me gusta esa escena de Darth Vader y su hijo Luke Skywalker. Y me dijo, yo soy tu padre. Eso me impactó con un amor. Ese día, querido oyente, cambió mi vida. Si lo que experimenté con Jesucristo fue el colmo, lo que experimenté ahí me di una cosa cuenta que ahora comprendo. Porque Jesucristo habló 143 veces directamente del Padre. Ahora comprendo. Jesucristo estaba enamorado de Dios el Padre. Y me di cuenta que no hay nadie más lindo, precioso, amoroso, cariñoso, lleno de amor, de cariño, de comprensión, de compasión, que nuestro Padre Celestial, Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Y me di una cosa cuenta también, que muchos cristianos creen en Jesucristo, pero no han conocido a Dios el Padre como Padre. Sí, teológicamente, sí, doctrinalmente, sí, han oído, pero tú sabes lo que es. Cuando te levantas por la mañana y Dios el Padre te lo espera, ¿tú sabes lo que es levantarse por la mañana y Dios el Padre te espera? Dios el Padre, su Hijo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo. Querido oyente, mire, le prometo una cosa. El día que usted diga sí a Jesucristo, Dios el Padre se le va a revelar juntamente con la persona del Espíritu Santo y todo va a cambiar. Porque cuando percibes el amor del Dios el Padre, el amor del Padre te sana, te restaura, te fortalece, te protege, te inspira, te anima, te fortalece, te rodea, te persigue, te levanta, te perdona y siempre está contigo. Ese amor nunca desaparece. El amor de Jesucristo, el amor de Dios el Padre y el amor de Dios el Espíritu Santo.